Hola queridos padres de familia, qué gusto ponerme en contacto con ustedes por fin y también saludo fraternalmente al personal docente que esté viendo este video y en especial al director de la escuela Albert Einstein. Muchas gracias director por ser un medio de contacto para llegar a adolescentes de tu escuela y también por supuesto si hay otros maestros de otras escuelas a los que les ha llegado este video y desean sumarse a esta estrategia de intervención en la prevención del consumo y abuso de alcohol para nuestros adolescentes, pues qué alegría para mí. Como ustedes saben, pues no es nuevo el problema de salud pública para nadie que conlleva el consumo desmedido de alcohol y también el consumo de alcohol, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa crucial. Yo quiero a través de este video mostrarles a ustedes, presentarles a ustedes un panorama epidemiológico, la problemática, los factores de riesgo, la importante necesidad y urgente necesidad de intervenir de manera oportuna en la edad adolescente. Y queremos aprovechar estos días de confinamiento a donde de alguna manera tenemos oportunidad, ustedes como padres de familia están ahí con sus hijos en casa, el personal docente pues puede estar en contacto con sus padres de familia y con sus adolescentes vía redes sociales, particularmente el WhatsApp, que es un medio muy práctico y muy cercano para estar en contacto con ellos. Y en esta etapa de confinamiento, pues son oportunidades que estamos aprovechando para realizar una intervención breve de prevención y promoción en el consumo y en el abuso de alcohol para nuestros adolescentes. Ahora, yo quiero en este video, en este primer video, también presentarles a ustedes brevemente cómo trabajaríamos en las subsecuentes semanas de aquí a finales de mayo y poder de alguna manera lograr un objetivo medible y que también sus adolescentes y ustedes puedan estar conscientes de esta intervención. Ahora, miren, yo quiero comentarles a ustedes, iniciar presentándoles a ustedes precisamente una estadística, una información que ha publicado el gobierno de México sobre el consumo de alcohol en los adolescentes. Y quiero pedirles que me permitan mostrarles en esta estadística lo que a continuación verán. Ustedes tienen aquí en la pantalla una gráfica de acuerdo al gobierno de México al 2020. La gráfica nos presenta 4 de cada 10 adolescentes han consumido una copa de alcohol, 4 de cada 10. Estamos hablando de casi la mitad de los adolescentes, uno ha consumido prácticamente una copa de alcohol. Pero mire aquí, este punto central. Esto significa que más de 5 adolescentes, uno de 10, más de 5 adolescentes han consumido más de 5 copas de alcohol. Eso significa que prácticamente la mitad de los adolescentes ya ha conocido lo que significa emborracharse, valga la expresión de la palabra, porque más de 3 copas de alcohol a cualquier adolescente pues lo marean, ¿verdad? 4 o 5 copas pues hace que pierda la sobriedad. Entonces la gráfica muestra 4 de 10 han tomado una copa, consumido alguna vez. 1 de 10 más de 5 copas. Pero mire la gráfica cómo repunta. Del 2011 al 2016, estamos hablando de 5 años, según esta estadística, a este corte del año 2016, aumentó el consumo de alcohol en los adolescentes 250%. Imagínense lo delicado que es y lo serio que es el aumento en el consumo de alcohol en nuestra población adolescente. Usted sabe, ¿verdad? No le estoy platicando nada nuevo, seguramente tiene adolescentes en casa y en algunos de los casos ya han estado presentando conductas de riesgo, ¿verdad? Ya han estado llegando tomados a la casa con olor alcohólico, algunos incluso, es otro tema, pero el alcohol precisamente es otro de los problemas que conlleva otras conductas de riesgo. Es sabido que algunos de los adolescentes, no necesariamente sus hijos, pero algunos de los adolescentes han consumido también incluso hasta drogas. Ahora,
quiero presentarles a ustedes cuáles son los factores de riesgo que llevan a un adolescente al consumo del alcohol. Puede ser a la experiencia de beber por primera vez una copa o a la recurrencia de estar bebiendo para distraerse, para divertirse, para incluirse en un grupo social o fugarse, ¿verdad? Dependiendo la condición emocional, mental y ambiental y social del adolescente, pues es lo que lo lleva a él al consumo prematuro y además al consumo y al abuso del alcohol. Hay factores que quiero presentarle a usted que se llaman factores de riesgo, pero antes déjeme explicarle. Cuando hablamos de factores de riesgo, hay que entender la palabra factor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la palabra factor se define como la exposición a las situaciones de riesgo, lo que expone a un adolescente al peligro. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos al sol, es un factor de riesgo para el cáncer. Si nosotros nos exponemos al consumo de tabaco, es un factor de riesgo para el cáncer de garganta. Entonces, ¿qué es un factor? Es una exposición. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de a lo que se exponen los adolescentes que los lleva al consumo de alcohol y, por supuesto, al abuso de alcohol. Habiendo entendido el término factor, vamos a ver la siguiente diapositiva para que podamos nosotros conocer cuáles son los principales factores de riesgo en nuestros adolescentes. No significa que son todos, no necesariamente son todos los factores de riesgo, pero sí son algunos factores de riesgo más que otros que están sobre nuestros hijos. Algunos factores de riesgo no son factores de riesgo, valga la expresión, para algunos, pero para otros sí. Es decir, lo que es para unos puede ser no para otros, pero todos estos factores de riesgo nos permiten clasificar en una gráfica y meter ahí a todos los adolescentes en el riesgo. Ahora veamos esto. Los factores de riesgo los dividiremos en 3 tipos. El primer tipo es el factor propio de un adolescente, como puede usted leer aquí en la gráfica. ¿Cuáles son estos factores propios? Son los factores propios de la edad. La adolescencia en sí es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se presentan cambios sociales, psicológicos y fisiológicos. Este paquete de cambios en los ámbitos de la vida de un adolescente, de un individuo, es un factor propio de la edad. ¿Qué conlleva? Estos factores propios conlleva que todo adolescente, o en su caso la mayoría de los adolescentes, padecen de ansiedad, estrés, depresión y están expuestos a la violencia. Todo esto pertenece a los factores propios de un adolescente. Entonces, es importante que precisamente como padres de familia y como personal docente conozcamos de estos factores de riesgo. Cuando recibimos a un adolescente de la primaria a la secundaria, automáticamente ellos entran en estos factores de riesgo propios de la edad. Es cuando se exponen a los cambios físicos, mentales, sociales, ambientales de la primaria a la secundaria, y eso genera, por los cambios físicos, mentales y sociales, les genera estrés, les genera ansiedad, en algunos casos depresión, y se ven involucrados en violencia, como lo mencioné hace un momento. Ahora, además de ese grupo de factores propios de la edad, hay otros factores de riesgo. Veámoslo aquí en la pantalla. Se llaman factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, psicosociales porque tienen que ver con su proceso mental y sus relaciones sociales. Por ejemplo, la insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas, es decir, los adolescentes por la necesidad de tener satisfecha la autoafirmación, su sentido de independencia, su sentido de pertenencia y la definición de su propia identidad en la que en ese momento ellos se encuentran atravesando, automáticamente eso los expone como factor de riesgo. Ahora, veamos factores de riesgo que tienen que ver con la educación y la crianza, que involucra directamente a ustedes, los papás y los maestros.
¿Cuál sería? La sobreprotección. Algunos adolescentes están sobreprotegidos. Eso también es un factor de riesgo. El autoritarismo de algunos padres y maestros. Eso los expone como factor de riesgo. La agresión, ya sea física o verbal, es un factor de riesgo. La permisividad, cuando también es un padre o por un lado muy autoritativo o por otro lado muy permisivo. Este desequilibrio, este extremo en ambos casos es un factor de riesgo o en su defecto la autoridad dividida en el hogar. Cuando hablamos de la autoridad dividida es que a veces el papá y la mamá no está definida la autoridad correcta en la casa de la manera adecuada y entonces eso lo expone a una inseguridad, a una inestabilidad del adolescente. También están los factores ambientales, es decir, hay ambientes frustrantes para ellos como ambientes del contexto de la delincuencia o ambientes frustrantes en el lugar a donde viven y también la sexualidad mal orientada. Estos son factores de riesgo psicosociales que exponen a nuestros hijos al consumo de alcohol o al exceso en el consumo de alcohol. Entonces ya tenemos dos grupos de factores de riesgo. Los factores de riesgo propios de la edad, que son los de la adolescencia por sus cambios, y los factores de riesgo psicológicos y sociales. Ahora veamos, o psicosociales, veamos un tercer grupo de factores de riesgo. Ese tercer grupo de factores de riesgo lo encontramos aquí. Es el factor de riesgo social, netamente social. ¿En qué consiste el factor de riesgo social? Bueno, un inadecuado ambiente familiar. Ahí encajan mucho también ustedes los padres. Por ejemplo, si en el hogar hay vicios, es decir, otros hermanos mayores consumen alcohol u otras sustancias tóxicas, o el papá consume alcohol. Tensión en el hogar, pleitos, disfuncionalidad en el hogar, carencia de padres, es decir, si uno de los dos papás murió o se fue de la casa, o ambos padres no viven con el niño y es criado con los abuelos o los tíos, o también viven varias familias en el hogar. Esto afecta mucho a los adolescentes porque son ambientes familiares inadecuados. Cuando no proveemos de un ambiente familiar adecuado, se vuelve un factor de riesgo. El ambiente familiar adecuado, la crianza adecuada, son factores protectores que veremos más adelante, porque vamos a conocer tanto los riesgos como también qué hacer y cómo hacerlo y cómo ayudarlos para que ellos no caigan en estos problemas del consumo y el abuso de alcohol. También está otro factor de riesgo social, la promiscuidad. Es decir, cuando hablamos de que son adolescentes promiscuos, eso es porque tienen sexo precoz, es decir, a muy temprana edad ya practican relaciones sexuales. También la pornografía es parte de la promiscuidad, los embarazos prematuros, que es resultado de ambas o la combinación de las dos, y las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día existen muchos problemas de enfermedades de transmisión sexual. El SIDA es una de las enfermedades más fuertes en la adolescencia y sigue siendo, a pesar de todas las medidas de prevención, de promoción, el SIDA está repuntando, porque en la adolescencia pues se carece, ¿verdad?, a veces de madurez. Bueno, no a veces, se carece de madurez, hay temor para recurrir a ciertos métodos preventivos, etc. Entonces, el consumo de alcohol los expone también a todos esos factores, como esos factores los exponen a ellos al consumo de alcohol. Y también tenemos el abandono escolar. Es muy importante que sepamos que el abandono escolar desvincula de la sociedad a los adolescentes y ellos dejan de ser capaces de lograrse, desarrollar de manera intelectual, académica, y eso les dificulta incorporarse saludablemente y de manera productiva a la sociedad. Por eso es que los desvincula. Ellos dejan la escuela y se sienten desvinculados, se rompió un vínculo social. Y por supuesto, en el futuro se rompe un vínculo productivo para incluirse en la sociedad y empiezan a sentirse pues improductivos, incapaces, etc. Y el bajo nivel escolar, su bajo nivel cultural y su bajo nivel económico
afecta mucho a los adolescentes. Entonces, como podemos observar, queridos padres de familia, hemos abarcado 3 grupos importantes de factores de riesgo. Esto es lo clave para poder intervenir, realizar una intervención de prevención, promoción, educación en el consumo de alcohol y en su abuso para los adolescentes, identificar los factores de riesgo. Voy a repetir de manera muy breve. El número 1 son los factores propios de la edad, sus cambios de adolescencia, eso los expone. Factores psicosociales, que ya vimos la lista, y factores sociales. Estos 3 grandes grupos de factores de riesgo exponen mucho a los adolescentes precisamente a que ellos puedan tener conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Pues son inherentes a los factores de riesgo. De acuerdo a los factores de riesgo, si ellos no tienen buenos factores protectores, entonces van a adquirir conductas de riesgo que los exponen al consumo del alcohol y claro, por supuesto, eso los expone a mayores y otro tipo de problemas que vamos a estar identificando durante esta charla y en las próximas charlas que lleguemos a tener a través de estos videos. Es necesario que nosotros podamos saber que el alcoholismo afecta grandemente la salud de los adolescentes. Y precisamente es lo que mencioné hace un momento. El consumo de alcohol los lleva a ellos a otros problemas más de salud. Quiero presentarles una gráfica a continuación de lo que precisamente habla los factores de riesgo a lo que a ellos son expuestos. Por ejemplo, en un momento les presento esta gráfica. Aquí. Específicamente el consumo de alcohol en los adolescentes causa básicamente estos 3 principales problemas de salud en ellos. Por ejemplo, interviene con la maduración de su cerebro. Cuando ellos consumen alcohol a temprana edad, porque están en proceso de desarrollo, desformación cerebral, el alcohol afecta su maduración cerebral y presentarán problemas de conducta que se llaman trastornos de conducta. También pueden presentar trastornos depresivos y se presentan trastornos en el desarrollo porque el sistema endocrino, el sistema nervioso se ve afectado y eso por supuesto que afecta la conducta, su desarrollo, su maduración, su crecimiento. Ahora veamos, también afecta el funcionamiento del sistema inmune. Los adolescentes que consumen bebidas alcohólicas son más propensos a enfermarse, son más propensos a infecciones diarreicas, a infecciones respiratorias, a otros tipos de problemas de la salud y ellos empiezan a presentar amenaza en el futuro. Si mantienen la conducta de riesgo, en el futuro pueden presentar otro tipo de patologías, es decir, de enfermedades como consecuencia del consumo prematuro de alcohol en la etapa de la adolescencia, en pleno desarrollo. También, precisamente como el hígado no se encuentra en desarrollo total todavía, el menor no es capaz de eliminar el alcohol como un adulto. Por lo tanto, como no elimina el alcohol tan rápido, el alcohol permanece mayor tiempo dentro del hígado porque el hígado no lo expulsa y eso genera una mayor exposición a la intoxicación en el caso de nuestros adolescentes. Esto es el aspecto físico, biológico. Afecta su formación cerebral, recuerde, su maduración cerebral, afecta su funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, lo esencial y lo fundamental para defendernos del coronavirus es el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está fuerte, entonces el virus es vencido por el sistema inmunológico. En algunos casos los síntomas no aparecerán aunque la persona esté contagiada por un buen y fuerte sistema inmunológico. En otros casos se presentarán síntomas leves como malestar de cuerpo, como algunas veces dolor general, cansancio, dolor de cabeza,
y en unos casos fiebre. Pero después, si llega a síntomas más graves, comienza a comprometerse el sistema respiratorio y empieza a tener problemas de respiración. Es porque el virus tuvo mucho mayor agresividad al organismo por el sistema inmunológico que estaba deprimido o que estaba afectado o que no estaba fuerte. Nuestros adolescentes lo que más necesitan es su sistema inmunológico fortalecido. El consumo de alcohol lo afecta. Entonces llevamos dos problemas biológicos aquí muy serios, cerebro y sistema inmunológico, y el tercero, nada menos serio, el hígado. Como no desecha el alcohol a la velocidad que lo desecha un adulto, la intoxicación es mucho mayor. Por lo tanto, el efecto de alcohol en la sangre permanece más tiempo, los efectos de la inconsciencia están más tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, le voy a presentar a usted información de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI, con datos al 2019 de las principales causas de muerte en los adolescentes vinculadas con el consumo de alcohol. Y estas son otros problemas que se agregan. Entonces tenemos un adolescente que por consumir alcohol tiene problemas en la familia, problemas sociales, problemas escolares, problemas físicos, pero también tiene riesgos de muerte en los que el adolescente se ve involucrado, que afecta a su salud. Entonces quiero presentarle esta gráfica a continuación. Usted puede observar en esta gráfica, el INEGI 2019 publicó estas estadísticas, las principales causas de muerte. La principal y más alta causa de muerte es por violencia. Cuando hablamos de causas específicas, la violencia en la que incurren los adolescentes es la primera causa de muerte, el 37.70%, es decir, casi el 40% es por violencia de los adolescentes que mueren. Si pasemos esta estadística a 100 adolescentes, 37 adolescentes murieron de 100 por violencia. De acuerdo a la estadística a 100 adolescentes, 14, casi 15 adolescentes murieron por accidentes de tránsito, esto relacionado con el consumo de alcohol. 100 adolescentes, 7 adolescentes de 100 murieron por suicidio y el resto de los adolescentes murió por otras causas. Algunas mujercitas adolescentes están incluidas aquí por embarazos prematuros, y esos embarazos prematuros a veces corre riesgo de muerte tanto el bebé como la adolescente, y muchas adolescentes mueren en la sala de los partos por causa de embarazos adolescentes, y aquí entran ellas en esta como ejemplo, además de infecciones y enfermedades. Pero esto que le menciono son 40% de otras causas de muerte relacionadas con el consumo de alcohol. Entonces imagínense, en específico, de 100 adolescentes, 38 casi mueren por violencia, 14, 15 murieron por accidentes, 7 se suicidaron y el resto por otras causas, y todo relacionado con el consumo de alcohol en los adolescentes. Increíble, ¿verdad?, la estadística. Bueno, pues no es más que la verdad, y por eso es tan urgente una intervención en la prevención, en la educación de nuestros adolescentes en el consumo del alcohol. Y ahorita en estos tiempos de confinamiento, para mí es muy oportuno que podamos agarrarlos, ya que los tenemos ahí en la casa y que han de estar viendo televisión, redes sociales, etcétera, pues trabajar con ellos. Ahora permítame presentarles a ustedes esta estrategia, esta propuesta que quiero hacerles de intervención y la importancia de la participación de ustedes como papás y como personal docente. Lo voy a presentar a través de esta gráfica también para que de alguna manera sea un poquito más ilustrado. Lo que yo necesito de ustedes como padres es, número uno, gracias por estar viendo y recibiendo la información a través de este video. Número dos, de manera muy simple y muy práctica, lo vemos aquí en esta gráfica que les presento, es un pequeño diagrama. Aquí escribo la mitad del proceso. El proceso lleva más intervenciones, pero solo para que se den una idea cómo vamos a trabajar.
Lo primero es esto, lo que estamos haciendo ahorita. Un video, el primer contacto es un video con ustedes, los padres de los adolescentes, y con el personal docente. Ahorita nos encontramos aquí en esta etapa de la intervención. Lo que sigue es, a través de la ayuda de ustedes, que hablen con sus hijos y que les comenten lo que aprendieron, lo que escucharon, lo que recibieron, lo que asimilaron. A través de este video, platiquen con sus hijos. Ya sea que sus hijos, ustedes sepan que consumen alcohol, han consumido o no, es de igual importancia que ellos conozcan esta información, porque es mejor la prevención que la curación. Y entre más prevengamos, más evitamos. Como yo tengo un eslogan, promoviendo la salud, previniendo enfermedades. Es lo que vamos a estar haciendo. Ustedes como maestros, el personal docente, que seguramente tiene hijos, pues con sus hijos. Pero también, si ustedes como maestros, ustedes saben de sus alumnos que han presentado conductas de riesgo, propiamente el consumo de alcohol, ustedes ya tienen un grupo de adolescentes identificados. A eso le llamamos población indicada. Esos adolescentes son los indicados principalmente en recibir este material, y ustedes como personal docente, maestros, cuidadores, cuando ellos están en la escuela, ustedes son el medio para llegar a sus papás y a los adolescentes a través de este video, y los papás que lo están recibiendo pues de manera directa a ellos con sus propios hijos. Entonces, después de ver esto, necesito pedir su ayuda para que yo les envíe en estos próximos días este primer video, el primer video para ellos, a donde les voy a exponer esta información que les he expuesto a ustedes, pero adaptada al lenguaje y adaptada a los ejemplos de los adolescentes, ¿verdad? Aquí yo me voy a dirigir con el primer video a la población seleccionada, es decir, que son de los padres de familia que hemos seleccionado, y me voy a dirigir con el mismo video a los adolescentes de la secundaria que los maestros hayan seleccionado como población indicada. En este primer enlace y encuentro con ellos del primer video, yo voy a proponerles abrir un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de contacto personalizado para que yo pueda ponerme en contacto con ellos y con ellos atienda sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Me voy a mostrar como lo que soy, ¿verdad? Un profesional de la salud para intervenir y ayudarles, asistirles de manera personalizada y atenderles, aconsejarles, reforzar el aprendizaje. Hasta donde ellos quieran llegar, yo voy a llegar con ellos, y hasta donde ustedes como padres lo permitan. Ahorita pues a través de la distancia, porque no podemos por el confinamiento reunirnos, pero la idea es, una de mis metas es fortalecer este trabajo y, terminando el confinamiento, volver a realizar algunas reuniones presenciales, repasar el conocimiento, hacer algunas dinámicas, algunas evaluaciones, algunos tamizajes, etcétera, y poder fortalecer más la prevención, la promoción en los adolescentes y otros más que se quieran sumar. En ese ínter, en lo que yo estoy en contacto con sus hijos y ellos hayan visto el primer video, yo me voy a contactar con ustedes como padres, si me lo permiten, para evaluar. Aquí estamos. Entre el primer video con sus hijos y el segundo video con sus hijos, yo me pongo en contacto con ustedes para ver cómo les fue. ¿Sus hijos vieron el video? ¿Ustedes vieron a sus hijos ver el video? ¿Sus hijos platicaron con ustedes? ¿Ustedes platicaron con sus hijos? ¿Cómo les fue? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Con qué se identificaron? ¿Conocen algunos casos sus hijos de otros compañeritos a los que puedan ellos también a su vez ayudar y hacerles llegar estos videos? En fin, es un contacto de evaluación y de seguimiento y de atención. Así como está este gráfico, continuará el trabajo en un tercer video y un cuarto video con los hijos, y yo enviaré a ustedes un segundo video
para que a ustedes también yo les dé unas recomendaciones de cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudar a los adolescentes, cómo fortalecer las conductas protectoras, los factores protectores, cómo estar como cuidadores primarios, estar al pendiente y ayudarlos. También voy a diseñar algunos trípticos o dípticos de información preventiva. Esta información que ustedes están viendo en estas gráficas se las voy a hacer llegar de alguna manera para que lo tengan por escrito y lo consulten y lo sigan retroalimentando y fortaleciendo el aprendizaje con sus hijos. Tengan material de apoyo. Antes de terminar y para despedirme, quiero mostrarles a ustedes que podamos estar conscientes de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de esta intervención. Es decir, vamos a hacer una pequeñísima evaluación de estar conscientes del trabajo que vamos a realizar. En esta gráfica les presento cuáles son las fortalezas de esta intervención a través de las redes sociales, a través vía video. Bueno, hay un compromiso de mi parte como promotor, un compromiso de ustedes como padres de familia y el personal docente. Contamos con información legítima, veraz y profesional. También una fortaleza es que tenemos los medios de comunicación disponibles, como ustedes lo están viendo en este momento, y los adolescentes están confinados. Esas son nuestras fortalezas. Tenemos a los adolescentes confinados y hay que aprovecharlos. Ahorita que no tienen mucho a dónde ir. Las oportunidades que tenemos son, pues, el tiempo disponible debido al confinamiento, el fortalecimiento de las tecnologías de la información, la supervisión de ustedes como padres de familia ante los videos que ellos van a ver y la información que van a recibir. El trabajo en familia va a crear una sinergia familiar, es decir, una fuerza familiar mucho mayor que si ellos lo hacen solos. Hay mayor conciencia de los adolescentes debido a la abstinencia, porque como ahorita ellos están confinados, pues ellos están abstenidos del consumo, entonces se han enfriado un poquito aquellos que consumen alcohol, se han enfriado, entonces como que la conciencia empieza a sentarse la cabeza, por un lado, porque por otro lado podrían estar con las ganas de salir corriendo para ir a tomar, depende el grado en el consumo en el que se encuentre su hijo. Por eso es importante estarlos evaluando, observando, conociendo, y la intervención de ustedes como padres es fundamental para el éxito de esta intervención breve. Pero tenemos debilidades. La debilidad es que no es presencial, todo es en video. Otra debilidad es que hay un menor nivel de intervención, es decir, su servidor pues no está en contacto ahorita personal y directo con ellos. Hay deficiencia en la conexión de internet o de equipos celulares. A veces se va la señal, a veces está lenta, a veces se atora. Y hay distractores en el hogar. Si usted está viendo este video, procure no estar tan distraído con los hijos, con la cocina, con esto, con lo otro. Trate de ver este video concentrado y enfocado, dedicado a estos minutos que estamos tomando aquí, que son menos de 50 minutos, que estamos aquí viendo esta información, asimilándola con seriedad, porque pues es una debilidad las distracciones, y si usted las evita, pues por eso le estoy mostrando esta información, pues evitamos esa debilidad. ¿Y las amenazas cuáles son? Bueno, las amenazas es que las propias emociones de los adolescentes y su edad y su vulnerabilidad a lo mejor evitan que tengamos todo el éxito que quisiéramos. Su propia edad, es decir, los factores propios del adolescente siguen y seguirán siendo una amenaza porque es un factor de riesgo. Eso es una amenaza. No significa que a pesar de lo que ellos vean, a pesar de lo que ellos escuchen, de lo que ellos conozcan y de la intervención de ustedes y de su servidor, no significa que vamos a tener éxito al 100%, pero es muy efectivo, muy eficaz que hayamos logrado tener este contacto con ellos, esta intervención breve,
para reflexión crítica, conciencia y informarles también y que ellos puedan analizar y reflexionar. Y proveerles, por supuesto, de las herramientas que da el conocimiento para manejar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores, que eso es la meta y uno de los supremos objetivos de esta intervención. Otra amenaza es la prevalencia de los factores de riesgo, como le acabo de mencionar. Otra amenaza es la apertura de los bares y el fácil acceso a las bebidas alcohólicas después del confinamiento. Ahorita están en la casa, no van a la escuela, no salen a la calle, los bares están cerrados, afortunadamente. Pero pues cuando esto pase se van a volver a abrir, van a volver a salir a la calle, van a volver a ir a la escuela y eso es una amenaza. La última amenaza es la interacción con los otros consumidores. Hay otros consumidores allá afuera con los que ahorita ellos no se están relacionando, pero en algún momento ellos se van a volver a relacionar y eso es una amenaza. Les presento a ustedes estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que juntos estemos conscientes de lo que estamos enfrentando y de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por su atención, lo aprecio mucho y apreciaré mucho más que a través del contacto que yo tenga con ustedes después de este video me hagan saber su decisión. Van a intervenir, van a ayudar, van a colaborar, van a ser el enlace entre su servidor y sus hijos, van a participar en esta intervención de prevención y promoción en el consumo del alcohol con sus adolescentes. Eso me daría mucho más gusto y le agradecería a usted muchísimo más. Le dejo mis datos para que los tenga. Yo ya tengo varios de sus datos, por eso es que me he puesto en contacto con usted, pero pues tenga mis datos y aquellos que no los tengan, porque alguien les envió este video, pues reciba aquí mis datos con los que vamos a estar poniéndonos en contacto. Y recuerde, entre mañana y pasado o en breve yo les envío el primer video, segundo para mí, pero primero para sus hijos, a donde les estaré explicando a ellos toda esta información. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana.